Hola amigos del multiverso, ¿qué tal? ¿Hemos descubierto una nueva partícula? No, para nada, punto final. Es que durante los últimos días he estado hablando de que se ha descubierto una nueva partícula o que posiblemente hayamos descubierto una nueva partícula, un bosón, que a su vez implicaría la existencia de una nueva fuerza fundamental más allá de la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Y eso, de ser verdad, sería un bombazo. Pero para el carro, porque la cosa es mucho más complicada de lo que sugieren algunos titulares que tienden a ser sensacionalistas. Os pongo primero un poco en contexto. Resulta que un grupo de investigadores húngaros lleva años investigando desintegraciones de diferentes elementos. En concreto, en 2016 estudiaron la desintegración del berilio y descubrieron algo muy interesante. Y es que los resultados indicaban que había una nueva partícula jamás observada antes. Un bosón al que llamaron, de manera muy original, bosón X17. X porque no tenían ni idea de lo que era y 17 porque es la masa que tiene ese bosón, 17 megaelectronvoltios, que cabe decir que es una masa muy ligera si la comparamos con las masas de otras partículas. Entonces, en 2016 ese trabajo tuvo una escasa repercusión a nivel científico, aunque sí que aparecieron algunos titulares bastante llamativos, pero digamos que a nivel científico no tuvo mucho revuelo. Y es que en general la comunidad científica pensaba que seguramente a esos científicos se les había pasado por alto algo, de manera que, había una fuente de error que no estaban teniendo en cuenta y que estaba afectando los resultados, dando aparentemente con un nuevo bosón. Pero la historia no acaba ahí y resulta que hace unas semanas esos mismos científicos han publicado resultados sobre lo que pasa cuando se estudia helio en vez de berilio. Y han encontrado, al parecer, el mismo bosón. Han encontrado indicios de una nueva partícula con una masa muy similar, los 17 megaelectronvoltios que comentaba antes, pero esta vez en un proceso que en teoría es diferente. En vez del berilio se está desintegrando el helio. Así que todo parece indicar que han ido a parar al mismo punto, al mismo bosón de 17 megaelectronvoltios. Ese nuevo bosón tendría características similares a lo que se conoce como el fotón oscuro, que no deja de ser como una especie de copia del fotón que todos conocemos del electromagnetismo, pero este sería masivo. O un nuevo bosón vectorial neutro, un Z', similar al de la fuerza nuclear débil. En cualquier caso, sea un fotón oscuro o un Z', ambos serían portadores de una hipotética nueva fuerza fundamental. Pero en realidad aquí no os voy a dar muchos detalles sobre el experimento. Si queréis saber más detalles sobre el experimento en sí y de los datos que se recogieron, os recomiendo que os paséis por el canal, si no lo habéis hecho ya, de Javier Santolaya, donde hace unos días publicó un vídeo dando todos los detalles del experimento. Así que os invito a pasar por su vídeo y explorar esos detalles. Por cierto, aprovecho para felicitar a Javier desde este canal porque ha conseguido la friolera de 1 millón de suscriptores. Se lo merece. Felicidades. La verdad es que se lo ha currado, no como otros. Volviendo al supuesto bosón. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Hay que alegrarse o es una falsa alarma? Pues yo diría que de momento vamos a tener que guardar los cohetes para otra ocasión, porque aquí hay varias cosas a comentar. Primero de todo, parece muy extraño que siendo un bosón tan ligero, muchísimo más ligero que el bosón de Higgs, por ejemplo, no se haya visto nunca antes en laboratorios como el CERN o cualquier otro laboratorio de física de partículas del mundo. Parece extraño que no haya aparecido en ningún experimento. Y de hecho, en uno de los experimentos del CERN, el NA64, ha intentado reproducir estas desintegraciones del berilio para ver si son capaces de observar ese bosón que ven los húngaros. Pero en el CERN no aparece. No se ha encontrado ningún indicio de ese supuesto bosón. Además, según afirman estos científicos húngaros, tienen un nivel de confianza en el experimento, en los resultados, de 7 sigmas. Eso de alguna manera nos dice que el resultado es poco probable que venga de fluctuaciones estadísticas. Pero esas 7 sigmas únicamente están calculadas teniendo en cuenta los errores estadísticos. Es decir, dejan fuera cualquier posible error sistemático que esté afectando la medida y que esté afectando de manera sistemática y que al final acabe dando un resultado que se desvía de la realidad.
Así que de alguna manera a esas 7 sigmas habría que restarle las incertidumbres en otros muchos aspectos. Por eso es tan importante conocer todos y cada uno de los detalles de tu experimento para saber cuáles son las incertidumbres en cada uno de los pasos que estás realizando, porque cada uno de esos pasos al final está afectando a la medida final. Un claro ejemplo de esto es el de las ondas gravitacionales. Detectar ondas gravitacionales es muy complicado, no porque los instrumentos no sean capaces de medirlas, sino porque hay muchas fuentes de error, muchas fuentes que están afectando al resultado y que si no las conoces, pues no sabes cómo restarla y de alguna manera podrías observar cualquier cosa que quisieses ver. En cambio, si conoces bien cuáles son todas esas fuentes de incertidumbre de tu experimento, las puedes restar y ahí lo que acaba quedando en teoría es la observación real, más pura. Pero para eso tienes que tener un conocimiento absoluto de cómo es tu instrumentación y de en qué condiciones estás realizando el experimento. Y aquí quiero hacer énfasis en un punto muy concreto que tiene que ver con toda la experimentación en general, y es en la necesidad de la reproducibilidad de los resultados. Es decir, que cualquiera en cualquier momento pueda tomar los mismos inputs de un experimento y reproducir ese mismo experimento y llegar a sus propias conclusiones. Eso es muy importante en ciencia. Ahora bien, en muchas ocasiones los experimentos son tan sumamente complejos que a la práctica es imposible reproducirlos, ni tan siquiera de forma aproximada. Pongamos, por ejemplo, el caso de los experimentos que se realizan en el LHC. El LHC es una máquina única, no está en ningún otro sitio del mundo. Así que esos experimentos en realidad no los podemos reproducir en cualquier sitio. Tiene que ser en esa misma máquina, porque si no es en esa misma máquina, pues no los podemos hacer. Así que, ¿cómo podemos estar seguros de que los resultados son correctos? Bueno, en realidad siempre al final nos quedará una pequeña duda, siempre podemos dudar del resultado final, pero podemos aplicar diferentes técnicas que hacen que el resultado pues sea de un nivel de confianza bastante alto, para al menos estar seguros de que no la estamos cagando. Primero, y siguiendo el caso del LHC, pues lo que podemos hacer es poner 2 experimentos que busquen exactamente lo mismo, pero que trabajen de forma independiente, que el diseño del detector sea independiente, que el diseño de los algoritmos de análisis sea independiente y que no haya ningún tipo de comunicación entre esos 2 experimentos para evitar sesgos. De esa manera, si uno de los 2 experimentos observa una cosa, algo nuevo, y el otro no lo observa, pues significa que hay algo raro. Porque uno esperaría que fuesen los 2 experimentos que observasen exactamente el mismo fenómeno. Y si los 2 experimentos observan exactamente lo mismo, como fue el caso del bosón de Higgs, entonces podemos estar casi seguros de que el descubrimiento es real, porque tenemos 2 experimentos independientes que han encontrado exactamente lo mismo. Sería mucha casualidad que por fruto del azar en los 2 experimentos se observe exactamente lo mismo, aunque puede pasar. Así que en ciencia siempre nos llenamos mucho la boca diciendo que los experimentos tienen que ser reproducibles, pero a la práctica, en muchos casos, por no decir la mayoría, es imposible. Así que dadas las consideraciones que os acabo de explicar y otras consideraciones de carácter físico, ¿tenemos que estar contentos porque hemos descubierto nueva física? ¿O no? Pues la verdad es que no podemos estar contentos todavía. Podemos estar contentos de que estamos haciendo progresos, de que estamos yendo hacia adelante, pero no podemos estar contentos por declarar un nuevo descubrimiento. Y más que nada porque es demasiado pronto para hacer esa afirmación. Y como ha pasado otras veces, a lo largo de la historia hemos tenido muchísimas anomalías que al cabo de un tiempo pues han desaparecido, ya sea porque hemos tenido más estadística, hemos tenido más datos y esos fenómenos anómalos han desaparecido, o porque hemos encontrado fuentes de error que antes no habíamos considerado y que al considerarlas hace que ese resultado de alguna manera desaparezca. Y está claro que tenemos muchas ganas de encontrar física nueva. Sabemos que tiene que existir física nueva en algún sitio y estamos ansiosos por descubrirla. Pero hay que ser pacientes y no tenemos que desesperarnos echando a perder el prestigio de la ciencia, con titulares sensacionalistas que aparecen en todos los periódicos. Y es que a decir verdad, cuando un resultado tiene más peso en los medios generalistas que entre la comunidad científica, ya es un resultado que en principio te hace dudar. Te hace dudar y te hace pensar que quizá ese estudio se ha vendido con un título demasiado potente. Y algo similar pasó hace unos años precisamente en el CERN, cuando un equipo de investigadores pues dijo que se habían encontrado neutrinos que viajaban
más rápido que la velocidad de la luz. Y eso, de ser verdad, hubiese hecho mover o se hubiesen removido los cimientos de toda la física y de toda la ciencia. De hecho, Einstein se hubiese levantado de su tumba para decir ¿qué está pasando? Y tengo que decir que el día que se presentaron los resultados yo estuve allí en el auditorio principal del CERN escuchando cómo se presentaban. Y mi opinión es que se presentaron de una manera bastante honesta y bastante prudente. Se presentaron los resultados, se presentó un poco lo que se había observado y se hacía como una especie de llamamiento a otros experimentos para que hiciesen algo parecido, para ver si era verdad o era mentira, para contrastar esos resultados. Ese era un poco el llamamiento que se hacía, ayudarnos a saber si esto es verdad o es mentira, porque esto es lo que hemos visto, pero no estamos seguros. Esa yo creo que es la manera en la que se presentó el resultado. Pero quizás viviendo en el mundo en el que vivimos, pues hay que ser un poco más prudente. Y no solamente por cómo presentas los resultados, sino porque luego esa información es tratada de vete tú a saber qué manera. Muchos medios no tratan la información de una manera tan honesta como podríamos pensar. Al final acabó pasando lo que muchos pensábamos que iba a pasar. Después de revisar el montaje experimental, pues se dio cuenta de que había un fallo en la sincronización de los relojes que hacía que el tiempo de vuelo de los neutrinos pues estuviese un poco sobreestimado. De manera que en efecto los neutrinos pues no viajaban más rápido que la velocidad de la luz. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Y eso supuso de alguna manera la vergüenza de haberse atrevido a publicar incluso esos resultados. Por muy honestamente que se publicasen. Y es que en la ciencia que se hace hoy en día, mucha de la financiación depende de los resultados que se publiquen. Y por eso, de alguna manera, pues hay como prisa por publicar resultados. Muchas veces somos poco pacientes. Y muchas veces esa prisa es la consecuencia directa de que muchas becas, mucha financiación, pues depende de tener resultados. Si no tienes resultados, no tienes financiación. ¿Tienes resultados? Tienes financiación. Y a lo mejor esos datos pues necesitan un poco más de tiempo para que acaben viendo la luz de una manera mucho más consistente. Y evidentemente eso de quedarse sin financiación es algo que nadie quiere. Sobre todo visto el panorama en el que nos encontramos la mayoría de científicos, por no decir todos. Por eso muchas veces nos aventuramos a publicar resultados que no están del todo contrastados o con titulares que prometen mucho más de lo que en realidad son. Y es que por desgracia a muchos les va la vida en ello. Luego está otro caso, que es el de los investigadores que por su propio afán de popularidad, por su orgullo, pues acaban publicando cosas un poco a la babalá. Y a veces se meten en aventuras pues que salen mal. Pero también hay que tener en cuenta que muchas veces el premio al que se aspira puede ser muy grande y quizás vale la pena arriesgarse. Pero por otro lado, en ningún caso eso debería perjudicar a la calidad de la ciencia que se hace, a la calidad de la investigación que acabamos publicando. La rigurosidad es algo con lo que no se puede jugar. Pero al final los que hacemos ciencia pues somos humanos y cometemos los mismos errores que los otros humanos y tenemos los mismos sesgos que los otros humanos. Así que tenemos que ser conscientes de ello y actuar en consecuencia. Porque al final de todos depende que hagamos una ciencia de calidad de la cual nos vamos a beneficiar todos. Hasta el próximo vídeo.